Importancia. La semana pasada hablábamos de cómo debe ser el cristiano en su vida espiritual, ¿verdad? Hoy el tema que vamos a abordar se titula Andar en el Espíritu. Amén. Si lo pueden anotar, por favor. Andar en el Espíritu. Les voy a pedir por favor si me pueden prender esa luz para que se pueda ver mejor. De suma importancia para nosotros el saber qué es andar en el Espíritu. Muchos cristianos en este tiempo ignoran cuál es la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Millones de personas acuden a la iglesia, semana a semana acuden, cada año, ¿verdad? Nunca escuchan un mensaje dedicado al Espíritu Santo y su labor en nuestras vidas. El hombre por sí solo no puede agradar a Dios, mucho menos servirle adecuadamente. Sin el Espíritu Santo no podemos entender la verdad de la palabra de Dios. Pongan atención, por favor. Sin el Espíritu Santo, el ser humano no puede entender la palabra de Dios. Yo he escuchado a mucha gente allá afuera decir que no leen la Biblia porque el día que se tomaron la molestia para leerla, dicen que no entendieron absolutamente nada. Necesitan la dirección del Espíritu Santo. Y no necesariamente porque esa persona no se congrega en una iglesia cristiana. No necesariamente porque no tenga conocimiento de quién es realmente Jesús en su vida. Pero cuando una persona allá afuera invoca al verdadero Dios pidiendo: Señor, no entiendo qué es lo que tu palabra me dice aquí, y clama a Dios, entonces Dios en su misericordia le envía al Espíritu Santo, aunque ni siquiera lo conozca, para hacerle entender esta palabra. Yo he escuchado testimonio de gente leer la palabra, pedir a Dios en oración: hazme entender tu palabra, y ser quitado un velo de sus ojos y poder comprender lo que Jesús habla en este libro. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Si no puede entender, mucho menos podrá servirle adecuadamente. Sin el Espíritu Santo no podemos entender la verdad de la palabra, y una de las funciones principales del Espíritu Santo es interpretar la palabra. ¿Se escucharon bien, hermanos? Interpretarnos la palabra de Dios. Él es nuestro tutor. Un tutor es aquel que todo el tiempo está al frente de un grupo de personas, de un grupo de alumnos, asesorándolos constantemente. No entienden y él les explica de una manera diferente, de tal manera que les pueda ser esclarecida toda duda, comprendida. Interpretar la palabra es la función del Espíritu Santo. Y surge una pregunta: ¿quién tiene la culpa de que la iglesia no sepa quién es el Espíritu Santo y cuál es su función dentro de la iglesia? ¿Quién tiene la culpa? Pero en realidad toda la responsabilidad recae en el pastor. Si un pastor frente a una congregación nunca habla de la función del Espíritu Santo, es un pastor que solamente entretiene a la iglesia, es un pastor que solamente busca sus propios intereses y no realmente el crecimiento espiritual de la iglesia. Es lo que habla precisamente el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 34, donde habla de esos pastores irresponsables.
En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 34, habla de pastores irresponsables que no se ocupan en la alimentación de las almas, sino que solamente viven una religiosidad. Que si aquella oveja se le va, la deja y no se preocupa por buscarla. Hemos enseñado aquí una y otra vez cuál es el verdadero alimento que requiere cada uno de ustedes para que se puedan sustentar con verdadero alimento, porque hay diferentes clases de alimentación. Hay alimento que te sustenta, que te nutre, y hay alimento que solamente te hace engordar, que te hace vivir, hermano, una vida en la que no hay crecimiento espiritual, una vida en la que solamente, hermanos, llevas una vida sin propósito, una vida sin fundamento. Muchos piensan que la misma iglesia, por no leer las escrituras, pero en realidad toda la responsabilidad recae en el pastor de la iglesia. O diríamos todos los que se paran en el púlpito: es muy cierto que sin la unción del Espíritu Santo la palabra no será comprendida, mucho menos eficaz. Se puede hablar de elocuencia, pero sin la unción del Espíritu no sirve. Hermanos, esto denota que no surte efecto a la palabra, no sucede nada en la vida del creyente. Muchas iglesias tienen pastores con maestrías, con doctorados. Muchos pastores están muy bien preparados, incluso se fueron a las mejores universidades en los Estados Unidos, en Europa. Pero no dice la palabra de Dios que si hablase con lenguas angélicas y aún diese todos mis bienes a los pobres, pero si no hay amor por la iglesia, no sirve de nada. Es como cuando suena un metal y emite un sonido incierto. Solamente emite puro ruido. Y retiñe en los oídos, pero no hay nada que verdaderamente te esté nutriendo, que te esté satisfaciendo, que te esté llenando. Yo no digo que los pastores no se preparen, yo no digo que los pastores no estudien para estar mejor preparados para enseñar a la iglesia, pero he escuchado a predicadores decir que hay pastores que predican y no hay ninguna unción en las palabras que ellos emiten. Está tan ausente el Espíritu Santo, todos entran dentro de las cuatro paredes, y Jesús, el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo se quedan allá afuera porque no lo invitan a entrar para que sean ellos los que ministren. Que el pastor pida la dirección del Espíritu Santo para dirigir palabra de Dios y que cada uno de los que están necesitados sean llenos, sean satisfechos. La mayoría no saben o no entienden qué es o quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es? No qué es, porque entonces estaríamos hablando de un objeto, sino ¿quién es el Espíritu Santo? Hermanos, en tu vida. Unos piensan que la manifestación del Espíritu Santo, y eso es lo que se ve, hermanos, en muchas iglesias, gritería,
chifladera, brincos, saltos, y piensan que entre más alto brincan es porque más llenos del Espíritu Santo están, o porque hablan en lenguas. Pero eso, hermanos, no significa que verdaderamente haya la unción del Espíritu Santo. Y no quiero que malinterpreten, porque no estoy en contra de que el Espíritu Santo, cuando se manifiesta, cuando alguien recibe, hermanos, el bautismo del Espíritu, el Espíritu Santo le da a hablar en lenguas o profetizar a la iglesia, para bendición de la iglesia, para crecimiento de la iglesia, para exhortación de la iglesia. Pero dice el apóstol Pablo que todo se debe hacer decentemente y con orden. No en el que todo mundo habla, en el que todo mundo grita, en el que todo mundo salta, ¿verdad? Chifla, en el que todo mundo convulsiona, en el que mucha gente cae al suelo y se retuercen ahí como si estuvieran endemoniados. Eso no es la unción del Espíritu Santo, déjenme decirles. Eso no es la unción ni el derramamiento del Espíritu Santo. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras tú vas a encontrar algo semejante, algo absurdo como lo que hoy se practica en muchas iglesias. Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios, hermanos, que no cae en la ridiculez. La iglesia no fue llamada para hacer el ridículo y para que la gente allá afuera critique a la iglesia y digan, están pero si bien locos. Cuando la iglesia primitiva fue llena del poder del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que hablaban en lenguas y después predicaron la palabra y llevaban la palabra a diferentes lugares. La iglesia era perseguida en ese tiempo, y a donde quiera que salían huyendo, iban diseminando la semilla preciosa de la palabra de Dios, y más gente se convertía. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Por eso muchos quizás dirán, no, es que aquí no se siente, aquí no hay, ¿verdad? Y buscan irse a otras congregaciones, a otras iglesias. Piensan que brincar, que ponerles la mano en la frente y azotarlos en el suelo, y entre más duro azoten, es más fuerte el poder. Yo diría que es más fuerte el dolor que reciben. Tenemos que entender por qué la iglesia fue llamada y a qué fue llamada, hermanos. Gracias a Dios porque muchos de ustedes están compartiendo la palabra, y eso es la función de la iglesia. La función de la iglesia es estar orando, estar ministrando, estar enseñando a otros, estar orando por las necesidades de los demás. Y si tú te sientes en una situación en la que estás pasando por un problema, por una necesidad, por una enfermedad, entonces pides oración en la iglesia, porque para eso, hermanos, Dios o Jesucristo fundó la iglesia. ¿Cuál es verdaderamente el sustento que tú has adquirido? El fundamento que tú has adquirido durante todo este tiempo que tú te has estado congregando. Lo he dicho una y otra vez, hermanos, que no es solamente el congregarse, sino es practicar lo que, hermanos, aprendemos aquí cotidianamente. Llevarlo a la práctica. Vivir conforme a la palabra de Dios.
obedecer la palabra de Dios. Que esto quede bien claro. No podemos vivir, no podemos leer la Biblia y entenderla sin el poder y el discernimiento del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: si alguno está falto de sabiduría, que ore a Dios y el Señor le dará entendimiento. El Señor dará sabiduría. Él no se contradice cuando dice que Él no nos habría dejado solos, sino que el Consolador está con nosotros. Y no tan solo está con nosotros, sino está dentro de nosotros. Amén. Así que en este estudio hablaremos y explicaremos de andar en el Espíritu. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 16? Gloria al Señor para siempre. El libro a los Gálatas. Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y podemos leer el versículo 17, que también dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. La carne, cuando está fortalecida, se opone al Espíritu y no te dan ganas de orar, no te dan ganas de leer la Biblia, no te dan ganas de venir a la iglesia, porque estás más fortalecido en la carne y tu carne se opone a lo espiritual. Mucho menos te va a impulsar a hablarle a alguien o a hacer testimonio para que alguien vea tu ejemplo y a través de tu ejemplo hablen más que 1000 palabras. A veces nuestra vida, hermanos, simplemente con nuestras acciones expresan más que 1000 palabras que el decirle a la gente: Cristo te ama, Cristo es amor. Pero si esa persona ve que tú eres una persona que insultas, que agredes, que no respetas a tu esposa, no respetas a tu esposo, no hay los frutos del Espíritu. Tenemos que nosotros reconocer en dónde están nuestras fallas, y el Espíritu Santo es el que nos va a decir en dónde estamos errados, porque es nuestro tutor. Cuando tú lees la palabra, el Espíritu Santo te está diciendo: mira, esta es la parte en la que tú estás fallando. Y en ese momento tú entiendes que tienes que parar la lectura y en ese momento doblar rodillas y decirle: Señor, ciertamente he fallado. Ayúdame para que yo pueda cambiar. Trata con mi vida. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Cualquiera que infringe la ley es castigado por la ley. Pero nosotros, hermanos, no estamos bajo la ley mosaica, porque la ley mosaica puedes cumplir todos y cada uno de los mandamientos. Con uno solo que infrinjas, estás condenado. Eres enjuiciado por la ley. Pero date cuenta cómo es la gracia de Dios,
que te puedes equivocar y puedes cometer errores en tu vida, venir a los pies de Cristo y decirle perdóname, y el Señor te perdona, si verdaderamente lo haces de corazón, si verdaderamente lo haces con sinceridad. Porque ciertamente estamos, hermanos, en una condición en la que no somos perfectos, necesitamos ser guiados constantemente por nuestro tutor. Yo les voy a pedir de favor si nos pueden prender el clima, porque ya se empieza a sentir algo de calor aquí, ya me empiezo como a bochornar. Es el botón amarillo, por favor. ¿Cuáles son los deseos de la carne, hermanos? Pónganme atención, por favor. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Amén. Vean, es esa parte de nosotros que tiene la tendencia a vivir fuera de la voluntad de Dios. Por ahí nuestra hermanita Norma hace mención de algunas cosas, ¿verdad?, que son propicias en la carne. El apóstol Pablo no se refiere, bueno, aquí dice a carne y sangre, hermanos, sino a ese algo que forma parte de nuestra vida, que es opuesto a la voluntad de Dios, como un ser consciente de lo que hace, entendiéndose como todo lo que se opone a obedecer a Dios, oponiéndose a su ley, que es su palabra. Por eso en Gálatas 5:25 dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero más adelante también hablaremos de cuáles son esas situaciones que impulsan a una persona a cometer error tras error, porque son, dice, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, lascivia, ¿verdad? Y un montón de cosas más. La pregunta es, que todos hacen: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es Él? ¿Quién es en realidad el Espíritu Santo? ¿Es una persona? Levanten la mano los que creen que es una persona. ¿Amén? ¿Los demás no creen que es una persona? Entonces pregunto por segunda vez: ¿quiénes creen que el Espíritu Santo es una persona? Levantamos la mano. Gloria a Dios. Hay gente que dice que el Espíritu Santo es una especie de energía activa. O que es una fuerza activa, como afirman ciertas sectas. Alguna vez ellos, y aquí proliferan mucho, alguna vez tocaron a tu puerta, no una ni dos, sino muchas veces, y te hablan de Jesús, pero no lo aceptan como Salvador, no creen en Él como Dios Todopoderoso, y te confunden, y hasta te hacen errar y dudar de la palabra de Dios. ¿Qué sabes tú sobre el Espíritu Santo? La Biblia enseña que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Y no porque lo mencione en tercer lugar es porque esté en esa posición de que sea menos que Jesucristo y que el Padre, sino porque van en ese orden. Dios es un Dios de orden. Así, hermanos, como en la familia no es la cabeza del hombre
la que está por encima de Dios o de Jesucristo, sino Jesucristo es la cabeza de la familia. Luego la cabeza del varón es Jesucristo y la cabeza de la familia es el padre de familia. Ese es el orden. Y Dios es un Dios de orden. Por eso vamos a 1 de Juan capítulo 5, versículo 7. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. 1 de Juan 5, 7 dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Amén. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Vuelvo a mencionar: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno, porque están en común acuerdo. Cada uno se somete al otro de una manera ordenada. En una orquesta sinfónica, todos los instrumentos están afinados de acuerdo al tono en que van a tocar ciertas melodías. No puede estar el violín afinado en otro tono en el cual vaya a sonar la trompeta y los trombones de vara, o el violonchelo, porque entonces sonarían desacordes, sonaría desafinado. Entonces esa palabra de que está en común acuerdo viene de afinación, viene de cordura, viene de, hermanos, estar en comunión. Amén. Anoten esas palabras para que no se les olviden. Gloria al Señor. Es decir, que es una persona. Aleluya. Y el Espíritu Santo tiene sentimientos. Puede alegrarse, puede entristecerse, piensa, actúa y es verdadero. Como una persona humana la cual Dios hizo a su imagen y semejanza, y no somos robots. El Espíritu Santo no es un robot ni una máquina. Nosotros no somos máquinas. Estamos hechos para decidir libremente, pensar, actuar en libre albedrío. La Biblia enseña que el Espíritu Santo también es una persona con un corazón sensible. Vamos a Efesios 4:30. Gloria al Señor para siempre. Amén. Vamos a leer, hermanos, desde el versículo 29 para poder entender por qué muchas veces el Espíritu Santo dice que se contrista. Efesios capítulo 4, versículos 29 y 30. Vamos a leer hasta el 31. Amén. Pónganse de pie, por favor, para que descansen de sus lugares. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Pónganse de pie, por favor. Y dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación,
a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, hay un sinfín de personas que te están escuchando, que te están observando. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa? Cuando una palabra corrompida o soez sale de tu boca, entonces el Espíritu Santo que mora en ti se contrista, se entristece y también se aleja, porque la santidad de Dios, por eso se llama Espíritu Santo, porque no puede vivir con la corrupción. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, no debe haber palabras mentirosas, engañosas, soeces, corrompidas que salgan de nuestra boca. Dice, a fin de dar gracia a los que te escuchan. Sí, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual cada uno de nosotros hemos sido sellados. Desde el momento en que tú creíste, toma en su lugar por favor. Desde el momento en que tú creíste, aceptaste a Cristo Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo te selló. Y tienes una marca, así como Satanás, hermanos, en la gran tribulación marcará a los que son suyos. También el Espíritu Santo tiene un sello para su iglesia, para cada uno de sus creyentes, y ese sello, hermanos, no es otra cosa más que la sangre de Cristo en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Él puso esa marca, y a través de esa marca de la sangre de Jesús en nuestras vidas es que, hermanos, el diablo no nos puede hacer daño. Quiero hacer énfasis en esto. No te puede hacer daño siempre y cuando tú vivas en la voluntad de Dios. Amén. A menos que Dios dé permiso para que el diablo te zarandee. Hay ejemplos en la Biblia, hermanos, en donde el diablo pidió permiso a Dios para zarandear a sus siervos. Uno de ellos fue Job, pero Dios sabía quién era Job. Otro fue Pedro, porque Jesús le dice a Pedro: Pedro, Pedro, el diablo ha pedido permiso al Padre para zarandearte, mas yo he rogado a Dios que no te falte la fe. Si en algún momento te sientes zarandeado, no le reclames a Dios, mas ora fervientemente y busca a Dios con todo tu corazón, porque Él te dará la victoria. Aleluya. Amén. Pero cuando Dios, hermanos, no da permiso, ni aunque el diablo vaya con Él directamente, si Dios no lo permite, Él no podrá tocarte. Y una de las cosas por el cual el diablo respeta a su iglesia es porque está, hermanos, con la marca, con la señal de la sangre preciosa de Cristo. Así como en el pueblo de Israel, cuando pasó el destructor, el ángel destructor, y Dios le dijo: en donde tú veas la marca de la sangre en los postes y en los dinteles de las puertas, ahí tienes estrictamente prohibido entrar. Y máxime si el Espíritu Santo también está ahí, porque el Espíritu Santo es, hermanos, el que nos da poder. Aleluya. Y no dice la Escritura: y recibiréis poder del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo, hermanos, somos más que vencedores. Quiero que también leamos el versículo 31, porque muchas veces eso es también lo que predomina en cada uno de nosotros. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Debemos sacar todo eso, hermanos, de nuestras vidas. Amén. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué significa esto
que fuimos sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo nos tiene identificados, perfectamente identificados, para que cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, los que han sido sellados y están marcados por el Espíritu Santo, inmediatamente sufrirán una transformación. Amén. Y dice la Biblia, y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es aquel que está en constante contacto, en constante comunión, en constante comunicación. No se pierde en un instante de esa comunicación, hermanos. No se pierde la señal. Cuando tú dejas de congregarte, cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de leer la palabra de Dios, cuando dejas de buscar el rostro de Dios, pierdes total contacto con Él, pierdes total comunicación. Tu vida empieza a ir en decadencia, te empiezas a morir espiritualmente. Esto es lo que la iglesia necesita saber. Predicábamos hace aproximadamente un mes atrás sobre las lámparas encendidas y nuestras vasijas llenas del aceite que es el Espíritu Santo. El aceite, dentro de la palabra de Dios, simboliza no otra cosa más que el Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, ténganlo por seguro que nuestras lámparas se mantendrán siempre encendidas. Porque eres una persona que ciertamente como humano cabeceas y muchas veces te afanas en los quehaceres de la vida, dormitas espiritualmente. Pero hay alguien allí que constantemente te está recordando: ora, ora, lee la Biblia, no pierdas esa comunicación con tu Dios, no pierdas esa comunicación con el Espíritu Santo. Y te lleva a doblar rodillas, a leer su palabra, a invocar su nombre, a estar congregándote en la iglesia, porque necesitas aprender de la palabra de Dios. Y no nos estamos alimentando en este momento, no nos estamos nutriendo del verdadero alimento que es para vida eterna. Gloria al Señor para siempre. Es importante que la iglesia aprenda que el papel del Espíritu Santo es vital en nuestras vidas. ¿Por qué el papel? Porque desempeña una función muy importante, hermanos. Es como en una empresa. No todos en una empresa son ingenieros, ¿verdad? Cada personal de la empresa desempeña diferentes funciones. Y la función del Espíritu Santo es constantemente estarnos redarguyendo, constantemente estarnos recordando la palabra, constantemente estarnos guiando por el camino correcto, constantemente estar, hermanos, dirigiendo nuestras vidas, asesorándonos, tutorándonos constantemente. Cuando un trabajador, un obrero no sabe qué hacer con una máquina, viene el ingeniero y le dice: mira, vas a hacer esto y esto y esto otro, y le da la solución al problema y lo resuelve, porque el ingeniero vino y le dijo cómo hacerlo y se resuelve el problema. Lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual. Cuando empezamos a fallar en nuestra vida y alguna situación, hermanos, nos está llevando a que ya no somos tan productivos en nuestra vida espiritual, el Espíritu Santo entra en acción y te empieza a decir qué es lo mal que estás haciendo en tu vida. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Cuando no se entiende cuál es la función del Espíritu Santo, se vive en un fracaso rotundo. Cuando el Espíritu Santo no te dirige, vas de fracaso en fracaso. Por ejemplo, muchos no saben que por falta de la dirección del Espíritu de Dios hay fracasos en sus vidas como cristianos.
de manera personal. Hay fracasos en el matrimonio por no tener la dirección y la guianza del Espíritu Santo. No saben dialogar, no saben entrar en una situación de platicar y de llegar a acuerdos, de consensar en qué se equivocaron ambos para pedirse perdón el uno al otro. Y esto no se tiene que inclinar más la balanza hacia un lado ni hacia el otro, sino que tiene que estar totalmente nivelada. Si la balanza está desequilibrada, no está calibrada, téngalo por seguro que siempre se va a inclinar solamente de un solo lado y nunca se podrán entender. Necesitamos que el Espíritu Santo venga, calibre esa balanza para que todo esté en equilibrio total. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos no saben que por falta de la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad?, se viven situaciones en las que muchas veces te preguntas ¿por qué tu vida va de fracaso en fracaso? Las cosas no salen bien. ¿Por qué Dios no contesta sus oraciones? ¿Por qué muchas veces Dios no contesta las oraciones en un matrimonio? Dice el Señor, dice el apóstol Pedro: si alguno fuere en oración y allí se acordare que tiene un pendiente con su hermano, deje allí su presente, vaya y reconcíliese con su hermano, y después venga y ofrezca su presente delante de Dios. Y dice: y vosotros, maridos, no seáis ásperos con vuestra esposa. Dice: para que vuestras oraciones no tengan ninguna clase de estorbo. Señor, yo oro y clamo y ayuno y no recibo respuesta. Hay algo que está impidiendo. Dios jamás te va a escuchar si antes no enmiendas tu vida, si antes no reconoces tus errores, si antes no vas y pides perdón, si antes no vas y te reconcilias con aquel con el cual te has puesto en discordia. El Espíritu Santo nos habla, hermanos, en esta hora. Por eso Dios muchas veces no escucha las oraciones. Te puedes pasar toda una vida pidiendo a Dios y no recibir respuesta de Él, porque hay algo que Dios ve que estorba y Dios no contestará jamás. Hay alguien que te hizo daño y le guardas resentimiento, le guardas rencor. Necesitas perdonar. Yo hace tiempo di un ejemplo de nuestras vidas. Uno de mis hermanos estaba muriendo. Estábamos muy resentidos con nuestros hermanos allá en Coatzacoalcos. Esto lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a reiterar una vez más. Mi hermano se moría, orábamos y ayunábamos y no recibíamos respuesta de Dios. Mi hermano se pudo haber muerto y Dios no haber tenido misericordia de nosotros, mucho menos misericordia de mi hermano, si no es el Espíritu Santo que habla y le dice: ¿por qué pides a mí y no has podido perdonar a tus hermanos? Dios le habló a mi madre y le dijo: tienes primero que perdonar. ¿Con qué derecho me pides a mí misericordia si no has podido perdonar? En ese momento el Espíritu Santo habló y mi madre entendió y le dijo: Señor, en este momento me humillo delante de ti, te pido perdón, no puedo ir en este momento y tú lo sabes bien. No tengo dinero para ir hasta allá y pedirle perdón a mis hermanos, pero en este momento yo los perdono con todo mi corazón. Instantáneamente Dios sanó a mi hermano. Instantáneamente. Es un testimonio que yo siempre, nunca me cansaré de dar, hermanos, cuando encaja en el mensaje, para dar un ejemplo de lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios sana, pero también Dios quiere que
perdonemos, así como Él nos perdonó. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Hay debilidad, se sienten tentados y flaquean una y otra vez. Hay una razón específica. Al ver la labor del Espíritu Santo y quienes, hermanos, vemos que es una persona de la Divina Trinidad. La palabra Trinidad, quiero explicar, no existe en las Sagradas Escrituras. La palabra Trinidad en sí no está inmersa en las Sagradas Escrituras. Ustedes la van a buscar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nunca la van a encontrar, pero es una palabra que habla de que son tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. Porque la Biblia le llama, o más bien, ¿por qué la Biblia le llama Él? Él con E mayúscula y con acento en la E, hablando de la tercera persona del singular. Él es nuestro consolador. Él es el que nos redarguye. Él es el que nos enseña. Él es el que nos instruye. Amén. Y el Espíritu Santo habló en el Antiguo Testamento cuando le dijo a Moisés: ¿qué les diré? ¿Cómo te llamas? Y él les dijo: Él, yo soy Él que soy. Amén. Ahí hablaba, hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que el Espíritu es alguien a quien el Padre ha enviado a nuestras vidas para ser guiados a la verdad. San Juan 16:13. Gloria a su nombre para siempre. Amén, gloria a Dios. Quiero que por favor pongan mucha atención, porque habla precisamente que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Dice San Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, dense cuenta que aparece con acento, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y ahí está el Espíritu Santo constantemente hablando a nuestras vidas, y nos guía y nos dirige y nos instruye y nos consuela. ¿Cuántos han recibido consuelo por parte del Espíritu Santo? Amén. Gloria al Señor. Si todavía tú no has experimentado esa, valga la redundancia, esa experiencia en tu vida, pídele a Dios que te dé esa bendición, hermanos. La necesitamos. Amén. Aquí las Escrituras explican de manera contundente y específica que es una persona que oye y lo hace saber a nosotros que somos su iglesia. Hace algún tiempo atrás, hace algunos años atrás, aproximadamente unos 5 años más o menos, 5 años y medio, en la secundaria donde mi esposa trabaja, estuve con ella casi por 13 años trabajando ahí, y en la biblioteca tuve la oportunidad de platicar con un compañero que es testigo de Jehová, y él me refutaba diciendo en qué partes de la Biblia habla que el Espíritu Santo es una persona que tiene sentimientos. Y aquí estamos leyendo muchas citas bíblicas. Ustedes pueden leer el libro de los Hechos de los Apóstoles y de una manera precisa y contundente
el Espíritu Santo habla a la iglesia dando instrucciones de qué cosa es lo que tenían que hacer cada uno. Y aquí leemos un ejemplo, ¿verdad? San Juan 16:13, lo volvemos a leer. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Quiere decir que es una persona que te dirige, que te instruye, que te guía, ¿verdad? Porque no hablará por su propia cuenta, y si dice que habla, entonces tiene que ser una persona. Y no hablará, y dice acá, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces reiteramos una y otra vez. Ahora, el Espíritu Santo es una persona como Cristo es. Lo es porque la Biblia lo llama Él como la tercera persona del singular. Por lo tanto, el Espíritu Santo es esencial en la vida del creyente. O en pocas palabras, sin el Espíritu Santo tu vida no tiene sentido. Amén. Anótenlo, hermanos, ahí. Sin el Espíritu Santo mi vida no tiene sentido, porque es el Espíritu Santo el que constantemente te llena, el que te consuela en los momentos difíciles de tu vida. Por ejemplo, San Juan 14:26, vamos, no cierren sus Biblias porque la estamos constantemente utilizando. Dice: mas el Consolador, y nuevamente hace énfasis en Él es el que nos consuela, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y habla Jesús, dice, lo enviará en mi lugar, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Para que no haya incertidumbre, para que no haya cuestionamientos, para que no haya ninguna clase de duda. Amén. Amén. Las Escrituras lo declaran como el Consolador. Es el vocablo griego, anótenlo. La palabra griega es paracleto, que significa uno que camina junto a nuestro lado. Anótenlo, por favor. Uno que camina junto a nuestro lado. Él es nuestro ayudador, nuestro protector, el que fortalece. Es alguien que nos ayuda y nos consuela. Parece algo muy reiterativo, pero hermanos, tenemos que hacer énfasis para que te quede más que claro. Es como cuando tú, para poder grabar, a veces, miren, voy a poner este ejemplo. A veces Dios, para poder dejar grabado en tu vida y que eso jamás se borre, porque a veces nuestros corazones están tan duros como una piedra, Él tiene que utilizar un cincel y golpear con el martillo y dejar despostillar y de formar allí las letras, las palabras, de manera que queden esculpidas, y algo que quede esculpido jamás se borra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Cuando Dios una y otra vez te está reiterando, una y otra vez, Él está cincelando, porque quiere que quede grabado en la tabla de tu corazón. Que a veces ve tanta dureza en nosotros, hermanos, que simplemente con escribir con tinta se borra. Pero Él quiere que quede allí cincelado, que quede ahí grabado en relieve, en bajo relieve. ¿Cómo le entregó las leyes a Moisés? Los 10 mandamientos. Se las entregó un papelito
Se las entregó en una roca, en una piedra, escrita por la misma mano de Dios, por el dedo de Dios. Como dando a entender, para que pueblo de Israel jamás se les olvide, como dice Deuteronomio 4:39. Búsquenlo, por favor. ¿Qué dice Deuteronomio 4, versículo 39? Recuerden que son los primeros libros de Génesis, perdón, de la Biblia. ¿Cuatro qué? Deuteronomio 4:39. Amén, aleluya. Los primeros libros del Pentateuco escritos por Moisés. Dice, pongan atención: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón, no te dice en tu mente, sino en tu corazón, que reconozcas tú hoy que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Dice, aprende pues, no dice mañana o pasado, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de un siglo. No, hoy. Que reconozcas que tu Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y después enfatiza diciendo, y no hay otro, yo soy tu único Dios. Bendito sea el Señor. Él nos recuerda su palabra constantemente, nos enseña la verdad para no caer en el error. Miren, dice la palabra de Dios que es más fácil creer a la mentira, al error, que a la verdad. Multitudes de gentes constantemente se cambian de religión. ¿Cuáles son las religiones que predominan en este tiempo? El islamismo, la mayor cantidad de seguidores del Islam, millones de millones alrededor del mundo. El catolicismo. Y han surgido otras religiones, la cienciología, en la cual están metidos muchos actores de renombre, que incluso sus esposas han dado testimonio de que no son religiones, sino verdaderas sectas diabólicas. Pero la gente cree más a esas cosas cuando tú le traes la palabra de Dios y le hablas de un Salvador. La gente se burla, la gente reniega, la gente pone su barrera y dice, háblame de lo que tú quieras, nada más no te metas con mis creencias, no me refutes, no me lleves la contraria, porque entonces... pero les hablan del horóscopo, les dicen, mira, así puede ser islámico, católico, mormón, testigo, pero nada más le está yendo mal y es así como una avalancha de problemas. Le dicen, necesitas una limpia. Oye, recomiéndame a alguien. ¿Cuánto me cobra? ¿Cuánto me cobra? No, pues mira, te va a cobrar bien caro, pero es bien efectivo. Pues lo que sea, con tal de que me haga bien. Desafortunadamente, ¿verdad? Bueno, no desafortunadamente, gloria a Dios, porque este hombre que dice que estuvo inmerso dentro del satanismo, que fue un actor dentro del programa ese que se llamaba Odisea Burbuja, que era el que le hacía del pistachón zigzag un abejorro. Él da testimonio de cómo se metió al satanismo. Alcanzó la fama, el éxito, el dinero y no era feliz. Se metió al satanismo, empezó a leer libros de ocultismo
y se infiltró en la oscuridad del satanismo y el diablo lo arrastró al grado de que él dice que tenía el poder, ya el diablo le había dado el poder, porque el diablo te da poder, quiero que entiendan, el diablo no es un cuento, no es un mito, el diablo es real. Y dice que le dio poder para poder viajar en viajes astrales. Él se desprendía de su cuerpo y viajaba de un continente a otro. Y tenía el poder incluso de ya hacerse invisible. Yo he escuchado testimonios de mujeres brujas en Inglaterra, es donde está la raíz del satanismo, por eso las películas de Harry Potter, ¿sí? Que dice que ella se convirtió en la esposa de Satanás y el diablo le dio tal poder que dice que era su esposa, y para poder probar que realmente, para que todas la reconocieran, porque cuando hacen ellos sus aquelarres, sus encuentros mundiales, ellos reconocen quién es la bruja mayor. Y dice ella que ella tenía el poder de poderse meter al fuego y no quemarse y salir ilesa. Pero gloria a Dios que un día llegó la palabra a su vida y Dios la salvó. Y ella da testimonio de estas cosas. Volviendo nuevamente a lo que estábamos hablando con este hombre, dice que él se infiltró en esa vida y él, hermanos, dice que convocaba a las personas, porque dice que cuando Satanás ya los tiene en su poder, les da la facultad de invocar demonios para que puedan hacer ciertas sanaciones mentirosas. ¿Saben qué cosa era lo que él decía? Dice, pobres ignorantes. Eso era lo que cuando él predicaba, cuando él daba su testimonio, decía, yo decía dentro de mí, pobres ignorantes, porque vienen a mí, yo les quito un mal, porque dicen que hasta cierto punto tienen el poder de hacer cierta sanidad, pero de una manera mentirosa, hacen creer a la gente, pero lejos de que le quiten ese mal, le añaden otros 5 peores, para que aquella persona ilusa regrese y todavía, dice, me pagan. De esa manera, este hombre da su testimonio. Todavía de que yo les pongo 5 males peores, introduzco demonios que les producen enfermedades peores, todavía me pagan. Y dice él, ese es el error, esa es la mentira de Satanás, en la cual mucha gente cree. Pero cuando les hablas de Jesucristo, cuando les hablas del Salvador, que no te cobra absolutamente nada, Él es rechazado, es menospreciado. Dice la Escritura, varón de dolores, menospreciado, experimentado en quebranto. Le dimos la espalda, lo aborrecimos, y Él fue a la cruz para pagar el precio más caro que se podía pagar por ti y por mí. Ponte de pie. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea su santo nombre, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad, de generación en generación. Tu palabra, Señor, es maravillosa, tu palabra es poderosa, tu palabra es gloriosa. Tu palabra, Señor,
es como una espada de dos filos que alcanza a partir el alma y aún los huesos y el tuétano, que nos redarguye, que nos instruye, que nos guía, que nos hace reconocer nuestros errores, nuestras faltas, para acercarnos a ti y pedirte perdón, decirte: Señor, vengo a ti, vuelvo a ti con un corazón arrepentido, con un corazón. Todo importa, me entrego, rendido a tus pies me encuentro. Reconozco que te he fallado, tu corazón